Nuevamente, un gusto en este día jueves, queridos participantes, queridos alumnos. Nuevamente en otra jornada, como les digo. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Pues como les ofrecimos, el proceso de soldadura oxiacetilénica, ¿no? Que se lo utiliza y se lo seguirá utilizando, ¿no? Entonces este proceso es muy importante, ¿no? Ya sea para usarlo ¿dónde? ¿No? Usamos en calentamientos, forja, tratamientos térmicos, soldadura, oxicorte, en fin, estos procesos de soldadura yo creo que nunca va a desaparecer, ¿no? Porque siempre estamos en el proceso de fundición de metales, ¿sí? Vamos entonces al término, le conocemos vulgarmente, digamos, ¿no? O sea, no correctamente, le conocemos como suelda autógena, ¿no? Decimos la suelda autógena, mal dicho las dos cosas, ¿no? Debe ser soldadura oxiacetilénica, ¿no? Que usa oxígeno y acetileno, ¿no? O como está el término normalizado acá, OAU, oxiacetilén Well, ¿no? Es el término de la Sociedad Americana de Soldadura, oxiacetilén Well, ¿no? Entonces tenemos que utilizar eso, ¿no? Recuerden que suelda autógena, suelda está mal pronunciado, mal escrito. Autógena quiere decir cuando no usamos un material de aporte. Simplemente fundimos los dos filitos por donde están la junta y se va a unir, pues, ¿no? Eso es soldadura autógena, cuando no tiene un material aportante, una varilla, ¿no? Solo hacemos con él el arco voltaico, ¿no? Podemos unir solo con el golpe del arco, se puede unir, ¿no? Esas soldaduras milimétricas que se ven en YouTube, ¿no? Pues miren ahí simplemente del tungsteno salta un arco, un instante calienta y funde, ¿no? Va, funde, ¿no? Eso es soldadura autógena, ¿no? No pensemos que la soldadura autógena es solo lo que se usa con oxígeno y acetileno, ¿ya? Entonces aquí vamos a utilizar ya nada de electricidad, ¿no? Ya todos son gases, ¿no? Es decir, el oxígeno y el acetileno. Aquí no hay aire, ¿no? De pronto dirán, ábrele el aire, a ver si se escucha. No, aquí es el oxígeno, ¿sí? Y veamos nuevamente las ventajas y desventajas del proceso. Ahí está, vieron en la gráfica, ¿no? Ya vieron una llamita, aquí le vamos todo esto a hacer enfocarle prácticamente. Miren, entonces dice aquí con este proceso de oxígeno y acetileno, ¿no? Recuerden que también se puede usar el oxipropánico, ¿no? Es decir, oxígeno y gas doméstico, es decir, el gas propano, ¿no? Entonces se puede usar. Me dice acá, ¿no? Aquí tenemos mejor control del calor, ¿no? Al acercarlo o alejar la llama, nos podemos controlar mejor de que se mantenga la pileta fundida, ¿no? ¿Qué más dice? Soldamos todo tipo de materiales que sean ferrosos y no ferrosos, ¿no? Ferrosos quiere decir que tengan hierro y no ferrosos que no tengan hierro, ¿no? Entonces aquí podemos soldar aluminio, ¿no? Antimonio, recarga y recubrimiento protector, podemos soldar, digamos, latón, podemos soldar cobre, bronce, hierro fundido, ¿no? Plata, ¿sí? Todos esos metales se pueden soldar. Entonces es muy aplicado en lo que es lo que mañana veremos, ¿no? La soldadura de mantenimiento. ¿Qué más me dice por acá? Me dice la inversión de pronto no es muy cara, ¿no? Vamos a decir que un tanque de oxígeno acetileno y los reguladores y las mangueras con la boquilla, sí, más o menos se gasta unos 850, ¿sí? Cargados los tanques, ¿no? Instaladito el equipo con unas 3 lancetas de soldadura, una boquilla de oxicorte y una de calentamiento, ¿no? Sí, entonces, miren, así más o menos es la inversión, no tan
tan cara, ¿no? Sí, y difícil es que suba, ¿no? Vamos, otro dice, para soldar la forma es sencilla, ¿no? La forma es simplemente acercar la llama o alejar la llama. Sí, ¿qué más? Para lo que es un espesor delgadito, ¿sí? Delgados, aquí soldamos rápidamente, ¿no? Pero si es un espesor grueso, ahí sí no es tan conveniente, ¿no? Porque va a necesitar más calor eso y va a generarse tensiones y se pueden generar deformaciones en el metal, ¿no? Entonces, antiguamente se usaba hasta para soldar tubería de alta presión, ¿no? Es decir, había soldadores calificados con proceso oxiacetileno, ¿no? Pero ya como tenemos otro tipo de procesos, son más productivos, menos tiempo, ¿no? Entonces, pero antiguamente sí, había estos soldadores calificados, ¿no? Hacían pase de raíz, pase de relleno, capa, todo con gas, ¿no? Pero hace mucho tiempo atrás. ¿Qué más? Dice, se puede usar para calentar, como les dije, ¿no? Podemos calentar, mire, podemos hacer tratamiento térmico, ¿no? Podemos hacer forja, no, podemos fundir, hacer fundiciones, podemos soldeo en espesores grueso o delgado, me conviene delgados, y podemos oxicortar. Miren cuántas funciones que se puede aplicar en el proceso de soldadura oxiacetilénica. Desventajas, ¿no? Si decimos que es costoso, miren, hay equipos desde de mochila, ¿no? A la mochila y se puede cortar, ¿no? Como se ven en las películas, ¿no? Entonces, miren, o esa explosión que hicieron de un cajero, ¿no? Entonces, ¿qué? Mezclaron ahí que propano con oxígeno y después hicieron una chispa ahí, voló ese cajero, ¿no? Que fue en Machachi. Miren, una forma un poco ingeniosa, digamos. O sea, hay que saber algo de soldadura ahí, ¿no? Hay que saber algo de gas, ¿no? Entonces, le saturaron adentro de gas. Lógico, si hay una chispa, eso va a explotar, ¿no? Y va a reventar. Y como el dinero está en una parte, digamos, bien protegida, entonces, cuestión de jalar el cajoncito de dinero y correr, ¿no? Pero eso, miren, es peligroso, ¿no? Y otra que, digamos, no se debe hacer, pues, ¿no? Entonces, se podría, quién sabe, ¿no? Como en las películas, ¿no? Se han visto para robar la caja, cortar la caja fuerte, ¿no? Generalmente son un acero blindado, llevan un equipo pequeñito de 1 metro cúbico o unos 2 kilos, ¿no? Esos de mochila, prenden el soplete y cortan y a llevarse la caja fuerte, ¿no? Entonces, miren, hay de equipos muy versátiles, ¿no? Ya cuesta menos, ¿no? Pero igual, si ya es uno industrial, no, va a costar más. ¿Qué más me dice? Como acá tenemos cilindros de alta presión, hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, tenemos que tener en una parte, si es posible, segura, ¿no? Señalizada, junto a un extintor, que no haya cosas fungibles, que se puedan fundir, ¿no? Sí, entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, incluso, bueno, acá no tenemos, ¿no? Pero si va por Estados Unidos, ahí hay unos ponchitos que se le pone a cada cilindro, ¿no? Como que se le viste, son de tela de asbesto. Entonces, eso sí, y por más que llegue el fuego, ahí no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esos ponchitos de asbesto cuestan un poquito, pero se les ve interesantes, ¿no? Algunos vienen con la palabra oxígeno, acetileno, y son de colores, ¿no? Acá no se fabrica eso, miren, ¿no? Entrar eso sería un poco costoso. O nuestra cultura es, no pasa nunca nada, ¿no? Hay que tener cuidado siempre, ¿no? Hay que tener precaución en esto, ¿no? Antiguamente, ¿no? Ya poco se usa, ¿no? El generador, ¿no? El generador de carburo de calcio, ¿no? ¿Se acuerdan que se compraba en las almacenes de pinturas de la libra de carburo de calcio o granulado o en piedra? Entonces había un generador donde nosotros ahí prácticamente fabricábamos el acetileno, ¿no? Pero es preferible ya tener en una botella el acetileno ahí ya envasado, digamos, ¿no? Fácil de transportar, llevar donde sea, ¿no? Entonces, es muy útil para cortar, ¿no?
Entonces ustedes han de ver en las líneas de tubería en el oriente, como no hay tendido eléctrico, se lleva un generador, ¿no? Y el equipo oxipropánico u oxiacetilénico, ¿no? Para lo que son cortes o precalentamientos de la tubería, ¿no? Aquí con esta lanceta, ¿no? Sí. ¿Qué más dice? A ver, en espesores hay bastante calor, como les dije, ¿no? Y si hay espesor grueso, va a resultar que es un poco lento, demasiado lento, ¿no? Entonces ya no me conviene, ¿no? Sí, me conviene otro proceso de soldadura. ¿Qué más dice? Puede generarse deformaciones, ¿no? Entonces, si estamos en una plancha y le calentamos ese sector, lógico, va a haber una dilatación, ¿no? Y esta dilatación va a extenderse hasta donde no haya calor y se va a generar un alzado ahí, ¿no? Una especie de deformación, una ondulación, ¿sí? Entonces, miren, no me conviene mucho, ¿no? Por el exceso de calor, ¿no? Entonces, mientras menos a calor aportemos a la punta soldada, menos tensiones y deformaciones habrá, ¿no? Habrá menos cambio de la microestructura, ¿no? En la zona afectada del calor, la SAC que se llama, habrá una microestructura apropiada, sin deformaciones, ¿no? Porque si acá hacemos una soldadura a tope, por decir, como las que hemos hecho estos días, quisiéramos hacer como se hace pilénico, un espesor 10 milímetros que hemos usado, imagínense, no quedaría eso demasiado dúctil, ¿no? Muy blando. Entonces, queda soldado, sí, pero no me conviene por demasiado aporte de calor, ¿no? Entonces, en espesores gruesos no conviene. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, es lento, como dijimos, ¿no? Hay bastante de los tres tipos de radiación que hablamos ayer. Aquí hay bastante la radiación infrarroja, es decir, la que genera calor. La radiación lumínica, usamos gafas nada más, ¿no? Y la radiación ultravioleta es menor aquí, ¿no? Entonces, miren cómo cambian los tres tipos de radiaciones, pero siguen existiendo, ¿no? Entonces, aquí hay que, preferible, ¿no? Si usted ya tiene un trabajo continuo, ¿no? Protegerse, cuidarse en esto, ¿no? Porque no sé si ha visto esos videos de los talleres de la India, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahí están fundiendo aluminio, están fundiendo y con sandalias. Fijarás en esos videos y nunca les pasa nada, ¿no? Ya no debe hacer un video cuando ya les pase algo, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Aquí una llama de estas generaría en la piel una quemadura inmediata de tercer grado, ¿no? Entonces sería fatal, ¿no? Entonces, siempre zapatitos punta de acero, una ropa, un asbesto, un peto de cuero, ¿no? Guantes, ¿sí? Gafas, ¿no? Tuvimos la experiencia alguna vez, un alumno nos conversó, ¿no? Que el papacito así mismo fundía aluminio, ¿sí? Y nunca se protegía, entonces el hijo aprende, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? Él también por ayudar salta el aluminio, apenas se encuentra una gota de grasa ahí, el aluminio es explosivo, ¿no? ¿Sí? Saltó al ojo, adiós ojo, ¿no? Entonces, miren, a veces por no protegernos con gafas, careta, casco, en fin. Es preferible que use el casco que está soldando con electrodo, use nomás acá, no hay problema. Y unas gafas de tonalidad de un número 3, listo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué más dice? Trabajar apropiadamente, ¿no? Entonces acá como es lento, generalmente se trabaja sentado, podemos decir, ¿no? En una mesita de ladrillos refractarios, ¿no? Esos ladrillitos de silicio son un poquito caros, pero es preferible poner ahí donde se va a utilizar la oxidastilénica, por lo menos ladrillos de los que venden para la construcción. Ya, por ahí podemos decir, ¿no? Porque si vamos a trabajar oxiacetilénico en una mesa metálica, se va a calentar, se va a ondular eso, ¿no? No me conviene mucho, ¿no? Entonces siempre usen o una parrilla o con ladrillos, si es posible, de asbesto, ¿no? ¿Sí? O en una bandejita, digamos, donde haya, se puede tener arena incluso, ¿no? Y encima los ladrillitos, y ahí pone usted las piezas. Eso es lo mejor, ¿no? Pero en mesas metálicas no conviene. Veamos la siguiente diapositiva, entonces, ¿qué nos dice acerca del equipo de
soldadura oxiacetilénica. Ahí está. Y acá tenemos, ¿no? Vamos a verle aquí entonces nuestro equipo de en vivo y en directo. Le tenemos instaladito. A ver, querido, que se nos ayuda en las tomas por acá. Miren. Vamos para casito. Vénganse por acá, por favor. Estamos con el equipo oxiacetilénico, ¿no? El equipo oxiacetilénico, miren. Tenemos entonces oxígeno, ¿sí? En este caso, vea, compramos uno de emergencia, vean, no, si le notan, es pequeño, ¿no? Sí. Entonces el oxígeno le meten por metros cúbicos, este es de 2 metros cúbicos, ¿no? Un pequeñito, hay desde 1 metro cúbico, más pequeñitos todavía, ¿no? Entonces tenemos el oxígeno, ¿no? Tenemos la llave, la llave de válvula, ¿no? Acá, mírenle, tenemos esta partecita, ¿sí? Aquí dentro hay un disco de cobre, aquí, un taponcito de cobre, que si aquí hay un incendio, esto se va a calentar, va a aumentar la presión, pero no va a explotar, sino más bien se rompe el disco de cobre aquí y sale el oxígeno por acá, pero ya no explota, ¿no? Entonces tenemos el regulador de oxígeno acá, ¿sí? El manómetro de presión del cilindro, manómetro de presión de trabajo, llave de regulación de trabajo. Tenemos un arrestador de llama, miren. Azul es para el oxígeno, miren. ¿No? Estos arrestadores de llama son importantes. Se pone tanto en el regulador de oxígeno como acá, en el regulador de acetileno, miren, ¿no? ¿Sí? Noten esa particularidad, entonces eso siempre debemos tener ahí, ¿no? Notemos algo. Aquí es vacío, ¿no? Aparentemente vacío, ¿no? Pero, digamos, es hueco el cilindro, ¿no? Adentro está el oxígeno a presión, unas 2000 PSI está. ¿Sí? Entonces viene el oxígeno en metros cúbicos. ¿Estamos? Entonces viene el oxígeno aquí, el arrestador de llama. Acá tenemos, miren, el golpe seco, ¿no? Y aquí no te leen, dice oxígeno con 6 kilos de producto, aquí está. ¿Sí le notan? Sí. Acá el acetileno le venden por kilos y el oxígeno le venden por metros cúbicos, ¿no? Pregunta de la prueba, ¿no? Sí. Entonces, de ley no va a decir que le venden acá el acetileno por metros cúbicos, ¿no? Acá es el oxígeno por metros cúbicos y acá el acetileno en kilos. Tenemos entonces igual, ¿no? Acá es un poco diferente, miren, ¿se ve? Es para no confundir al máximo este regulador, cambiar, intercambiar. No va a haber cómo, ¿no? Sí. Miren, estamos aquí, aquí tenemos la tuerca de acople, miren. Sí. Obsérvenle, es hembra, ¿no? Acá, en cambio, no te ven. ¿Qué es aquí? Es macho, ¿no? Y noten estas ranuritas. Estas ranuras significa que son rosca izquierda. Se enrosca al otro lado, digamos. Y en el otro, en el de oxígeno, se enrosca en el sentido horario y aquí enroscamos sentido antihorario. Por eso son estas muesquitas que vienen aquí en el acople del regulador, ¿no? Aquí tenemos igual, regulador de presión del tanque, ¿no? Y regulador, manómetro, regulación de trabajo. Y acá incluso, miren, la forma es diferente. Aquí es en forma de T, la llave de ajuste de trabajo, y acá la llave de ajuste de trabajo es en forma de pomo, ¿no? Es justamente para no confundir al máximo, ¿sí? Para evitar hacer alguna menjurje ahí, tipo MacGyver, no se puede aquí, ¿no? Es peligroso. ¿Qué más? Entonces aquí tenemos el arrestador de llama del oxígeno y arrestador de llama del acetileno, ¿no? Les llama flashback, ¿no? Sí, también les llama flashback. Miren, todos son rosca izquierda, ¿no? Aquí tiene la muesquita, aquí está la muesquita, rosca izquierda,
rosca izquierda, rosca izquierda. Acá, rosca derecha, rosca derecha, rosca derecha, ¿no? Todos son rosca derecha, normal. Ahora, estos arrestadores cumplen 4 funciones, miren, ¿sí? Estos aparentemente simples que se les ve, cumplen. La primera función es que si hay calor por afuera, se bloquea aquí dentro el paso de salida de oxígeno a acetileno, porque a veces las mangueras les extendemos bastante, ¿no? Y quién sabe, hay un incendio, entonces esto sensa el calor y se bloquea para que no haya alguna explosión. Otro principio de estos es que si se regresa la presión por cualquiera de las mangueras, aquí se retiene, aquí se bloquea igual, para que no vaya ni el oxígeno por el acetileno, ni el acetileno venga por el oxígeno. Aquí se va a bloquear. Otra función es cuál, que si le pongo un exceso de presión de trabajo, le pongo demasiada presión de trabajo, igual se bloquea aquí. Me ayuda a decir, hey, me estás poniendo demasiada presión. No, pongamos el oxígeno generalmente máximo, se usa 40 psi, pero pongamos, si le ponemos 120, aquí se va a bloquear, ¿no? Entonces, miren, me sirve para controlar que la presión de trabajo no me exceda, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Otra función, si es que una llama regresa, si hay una llama que se regrese, ya sea por el oxígeno, por la manguera de oxígeno, la de estileno, también se apaga aquí. Vean, 4 funciones de esto, muy importante. Si ustedes se fijan en su empresa, capaz que ni conocen esto, ¿no? Haga comprar, por favor, esto es por seguridad, ¿no? Estos son los flashbacks de los reguladores, se les conoce, ¿no? Sí, o válvulas check también les dicen, de los reguladores. Entonces aquí tenemos bien instalado por seguridad. Más acá tenemos las mangueras, ¿sí? Sí, color verde, verde, oxígeno, rojo, rojo, acetileno. Acá tenemos entonces, miren, también acá tenemos otras válvulas de retención, tanto del acetileno como del oxígeno. Estas solo me sirven para que la presión no se, digamos, la presión tenga un solo sentido, ¿no? Es decir, de la manguera hacia el soplete. ¿No? Para esto me sirven estas válvulas check del soplete, por seguridad. Tenemos el grifo de oxígeno y el grifo de acetileno, ¿no? Siempre con la ranurita, miren, ¿no? Rosca izquierda, rosca derecha. ¿Qué más tenemos acá? El maneral, ¿sí? El maneralcito. Y tenemos la lanceta o boquilla, ¿sí? Esto se puede sacar, miren, ¿no? Podemos sacar, ya está. Tenemos la boquilla para soldeo, ¿sí? Tenemos la boquilla para calentamiento, ¿sí? Miren, más grande, se le acopla nomás. En la tubería se precalienta el tubo, ¿no? ¿Sí? Oh, esta me sale, tiene una llama sumamente grande, ¿no? ¿Se han visto los videos? Se precalientan los 2 lados del tubo para evitar tensiones por hidrógeno, ¿no? Sí, entonces podemos calentar y eso se controla el precalentamiento, ¿no? Mañana le aplicamos esto. Ya, ¿qué más tenemos? Un soplete de corte, ¿no? Vamos por acá, el soplete de corte. Tenemos acá. Y lo podemos acoplar, mire, esto es para oxicortado. Eso vamos a hacer el día de hoy igual, de plasma también. Sí, entonces ahí está. Miren, 3 funciones en una, ¿no? Importante. ¿Sí? Todas las vamos a aplicar el día de hoy. Entonces, eso es lo que consta el equipo de soldeo en este caso, ¿no? Vamos a ponerle la lanceta o la boquilla para soldeo, ¿no? Sí. También vienen a veces unos agujetitas acá, unas broquitas para limpiar, ¿no? Esto se le limpia, ya saben, con el paño mágico, ¿no? ¿Cuál? La fibra verde, la que la señora lava los platos. Eso se le limpia siempre, ¿no? Es lo mejor lijita esa fibra, ¿no? La fibra verde, ¿sí? Eso en cuanto al equipo oxiacetilénico, ¿sí? Vamos para acá.
Vamos a la diapositiva, entonces. Hay que también tener un chisperito, ¿no? Un chisperito a la mano. Gafas protectoras, ¿no? Ahí, ¿sí? Vamos. Y lógico, los guantes, ¿no? Sí, los guantecitos. Ya, entonces ahí está la seguridad. Como les dije, ahí está hablando de todo. Miren, bien protegido, ¿no? Gafas siempre, por favor, ¿no? E incluso afuera debe ponerse el casco, la pantalla transparente, ¿no? Ahora que está de moda las pantallas, ¿no? O esa burbuja que le llaman, ¿no? Pero esas pantallitas que tiene filo de aluminio, esas amarillas, esas son para protección, ¿no? Entonces, dentro puede ponerse las gafas oscuras y afuera, para evitar las chispas, da pantalla protectora. Yo acostumbro usar el casco. Me pongo las gafas oscuras por dentro y afuera me pongo el casco, ¿no? Es decir, así, ¿verdad? Cuando se va a soldar con esa estilénica, ¿no? Es más seguro. Por acá. Entonces ahí le levanto la tapita y preferible ahí trabajo, ¿no? Y me evito las chispas en la cara, ¿no? Entonces, es la mejor forma de trabajar, ¿no? Un casquito que tengan para destapar el vidrio, ¿sí? Y ahí, como ven, no, veamos de aquí en el gráfico, que es lo que les indicaba, tienen un equipo de oxiastilénico pequeñito, ¿no? Como el que tiene aquí en la foto, miren, sí. Es un equipo pequeñito, ¿no? De 1 metro cúbico y 1 kilogramo a veces, sí. Igual, ¿no? En México, miren, esta foto es mexicana, entonces ahí tienen el oxígeno verde y el astileno rojo, ¿sí? Acá, miren, aquí está el arrestador de llamas, ¿sí? Sí, los flashbacks, mírenle ahí, ¿sí? Ahí tenemos para el regulador y acá tenemos para el soplete. Muy importante dentro de la seguridad. Tiene que comprarse eso. No es muy caro. Antes eran carísimas estas, ¿no? Un arrestador de llama de regulador valía $120. Ahora encuentra usted por unos $10, $15, ¿no? Es más económico, ¿sí? Pues eso en cuanto a la seguridad, ¿no? Evitar que haya cosas que se puedan fundir a los lados, ¿no? Sí, con guantes de cuero, bien con la ropa protectora, ¿no? E incluso si es un trabajo un poquito, digamos, fuerte, ¿no? Donde tenga que estar todo el día soldando, a veces es bueno, digamos, que tenga un ayudante, ¿no? Sí, esté alguien supervisando, que no vaya a pasar nada, ¿no? Sí, con las mangueras, con el aire, ¿no? Entonces es necesaria una supervisión alterna. Sigamos con la diapositiva. Vamos a los reguladores, miren, ahí está, clarito, ¿no? Para el oxígeno y para el acetileno. Las muesquitas de rosca izquierda, muesca de rosca izquierda en el acetileno, ¿no? Y rosca derecha en el oxígeno, rosca derecha, ¿no? Sí, eso muy importante para no confundir los reguladores, no se puede intercambiar, ¿no? Acá tenemos entonces, miren, igual, ¿no? La llave de regulación de trabajo, en este caso es tipo T, y el pomo de regulación del oxígeno es, como dije, tipo pomito, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Manómetro de presión del tanque, manómetro de presión del tanque, ¿sí? Manómetro de presión de trabajo, manómetro de presión de trabajo. Ahí está, entonces eso. Estos reguladores generalmente vienen en PSI, ¿no? PSI. Ohms Square Inch. Más trabajamos en nuestro país con PSI, ¿no? O también puede venir en bar. En bar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para trabajar con el oxígeno, trabajamos máximo para soldeo unas 30 PSI en el oxígeno. 30 PSI. Y en el acetileno se trabaja con unos 5 PSI.
Ya, la sexta parte, ¿no? Entonces, si es en bar, ¿no? Sí, tendríamos que transformar, ¿no? Es decir, dividir para 14.2. Y ahí le da un valor en la otra escala que está aquí arriba en rojo, ¿no? En rojo está en bar, miren, ¿no? Sí, ya esto es cuestión de unidades nada más. Sí. Sigamos con la diapositiva, por favor, para hacerlo práctico, ¿no? Miren aquí, los sopletes para soldeo y para soldeo, ¿sí? No nos confundamos. Hay dos tipos de sopletes, ¿no? El primero que se llama tipo inyector, ¿sí? Noten aquí el tipo inyector, ¿sí? El tipo inyector resulta que aquí tienen esta partecita un inyector, como es el de los vehículos, un inyector tipo Venturi, ¿no? ¿Qué es lo que hace este inyector, no? Es decir, tiene por acá una configuración más o menos así, ¿no? Este es un inyector, ¿sí? Entonces aquí viene un más volumen de oxígeno, ¿sí? Aquí viene oxígeno y por los lados viene es el acetileno. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por estos lados de acá, por acá arriba viene el acetileno y por aquí el medio viene el oxígeno. Pero como se comprime aquí el oxígeno en esta área, hace que el oxígeno salga a una gran velocidad y vaya absorbiendo el acetileno. Lo que me ayuda a bajar la presión de acetileno y me ayuda a bajar el consumo, ¿no? Esa es la ventaja de un soplete tipo inyector. Ahora se tiene solo eso, ¿no? Antes había estos sopletes tipo mezclador que me dice el mismo. ¿Qué sucede? Aquí generalmente trabajaba con más presión de acetileno, ¿no? Aquí, por ejemplo, le ponía unas 30 psi de oxígeno, ¿sí? Y le ponía unas 10 psi de acetileno, ¿no? Entonces, la configuración es esta que le ven aquí, ¿no? Internamente el soplete está así, ¿no? Viene por igual proporción, miren, y simplemente se mezclan ahí. Por eso se llama tipo mezclador, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que hay? Como en los vehículos, ¿no? Solamente tipo inyector. Cuesta un poquito más, pero igual conviene, ¿no? Porque me ahorran el consumo de acetileno. Me va a hacer durar más el acetileno, ¿no? En el tipo inyector pongo una sexta parte de estileno, en cambio en el tipo mezclador pongo una cuarta parte de acetileno, ¿no? Más consumo. ¿Estamos? Sigamos, por favor, en lo que es el proceso de soldadura oxiacetilénica. ¿Qué nos dice la siguiente diapositiva? Vamos a hacer un encendido y un apagado del equipo. ¿Sí? Veamos. Vamos a poner, antes de eso, vamos a hablar acerca del oxígeno y el acetileno. ¿Sí? ¿Qué resulta con el oxígeno? Miren, el oxígeno, pues, se lo extrae, se lo purifica extrayendo del aire. Generalmente las plantas envasadoras de oxígeno están en la costa. ¿Por qué? Allá hay más cantidad de aire, hay más presión atmosférica, ¿no? No me conviene en la sierra una envasadora de una licuadora, una torre que licúe el oxígeno, sino me conviene en la costa. Por eso estas empresas envasadoras de oxígeno realmente se van a la costa, ¿no? No significa que no haya en la sierra, ¿no? Pero allá sería más cantidad de oxígeno. Entonces este oxígeno es filtrado y se lo envasa. También se lo puede licuar, ¿no? Se le puede bajar la temperatura y meterle presión y se lo puede tener en un termo, ¿no? Y en esos termos, en lo que hay en los hospitales, no sé si se han fijado, antes, ¿no? En los hospitales era cada quirófano con su tanque de oxígeno, ¿no? Cada paciente con su tanque de oxígeno, el grande, ¿no? En cambio, ahora en el hospital, que es moderno, han de haber visto en la pared, la toma solamente para el oxígeno y listo, ¿no? Ahí está una presión en todas las camas, ¿no?
y eso viene de un termo de oxígeno, ¿no? Sí. Entonces ahí está en estado líquido, ¿no? Entonces esos termos son, digamos, me evita tener que yo estar transportando cilindros de oxígeno, ¿no? Que estar en un hospital sería un poco peligroso, ¿sí? Y aquí hay que tener en cuenta, ¿no? El oxígeno es de color blanco en los hospitales, ¿no? A veces tienen que llevar el oxígeno necesariamente, no hay en el lugar donde haya, digamos, una toma para una cama, entonces lo tiene que llevar en un cochecito, ¿no? Sí. Y ahora que estamos con la pandemia, ustedes han de ver que afecta a los pulmones y se lleva un tanquecito de oxígeno, un pequeñito, ¿no? De 1 metro cúbico. Y eso ya sale caro, ¿no? Sí. Porque eso me va a durar poco. Sí. Entonces, ahí generalmente usted le pone unos 5 litros por minuto, ¿no? Entonces, como tiene 1.000 litros, imagínense, ¿no? ¿Cuánto me cuesta mantener un paciente que se infectó, digamos, el coronavirus, ¿no? Por eso es importante que nos protejamos, ¿no? Sí, entonces, miren, el oxígeno de esos tanques va a ser blanco. No es que sea otro oxígeno, es el mismo. Lo que pasa es que es más, digamos, hay más asepsia en el tanque blanco, ¿no? Que es para hospitales. Y ustedes han de ver los tanquecitos que llevan ahora los pacientes que tienen asma, ¿no? En fin, tienen problemas pulmonares, llevan en un cochecito, ¿no? Son tanquecitos de fibra de carbón o son tanquecitos de aluminio al magnesio, ¿no? Entonces, miren, el oxígeno tiene grandes aplicaciones, ¿no? Acá en soldadura, imagínense, ¿no? Pero el oxígeno es un elemento vital para nosotros, ¿no? Entonces, podemos dejar de comer unos 6 meses, ¿no? Podemos dejar de dormir unos 3 días. Podemos dejar de tomar agua unos 2 días. Pero respirar, 3 minutos y estamos allá donde nos atan, ¿no? Entonces, el oxígeno es importantísimo, ¿no? Entonces, hay que cuidar nuestro oxígeno, ¿no? El oxígeno hay que cuidarlo con mucha polución, ¿no? Mucho, digamos, es bueno salir el fin de semana o madrugar, ¿no? La mejor receta es, vean, 6 del 5 a 5:45 usted tiene el oxígeno más puro para su cuerpo, futuro soldador, ¿no? Ahí es donde se debe aprovechar para hacer ejercicio y es bueno, ¿no? Y el gallo lo sabe, ¿no? Por eso el gallo canta de mañana, pues no. Entonces el gallo sabe que ahí se llenan los pulmones y con esa energía corretea todo el día las gallinas, ¿no? Entonces vean lo importante que es el oxígeno de la mañana, ¿sí? Ya, ¿qué más me dice aquí? Eso en cuanto al oxígeno, mucho cuidado, evitar que en las tomas haya grasa, cualquier carbohidrato, ¿no? Se convierte en explosivo, ¿sí? Puede explotar la grasa en presencia de presión de oxígeno puro, ¿no? Tal como sucede en un sistema de un pistón de un motor. Si no hubiera ahí aire, imposible que haya la combustión. Entonces, ¿la gasolina qué es? Un carbohidrato, ¿no es cierto? Entonces, al comprimirle ahí las partes de oxígeno hace que ese carbohidrato explote con la chispa, ¿no? ¿Sí? Entonces, evitar que haya grasa o aceite en las tomas de alta presión, ¿no? Es decir, en la válvula del oxígeno, ¿no? O en las válvulas de estar aceitando, lubricando, no. Solo eso se debe es limpiar nada más, ¿no? O cambiar. Si ya se ha dañado, hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la importancia del oxígeno. Me permiten, voy a tener un regulador de oxígeno desarmado para que le veamos. Bueno, aquí tenemos, entonces, cómo está hecho un regulador. Miren,
¿no? En este caso es de acetileno. Podemos ver acá de cerquita. Aquí tenemos entonces un reguladorcito de acetileno. Ahí nos acercamos. Mírenle. Sí. Aquí está la parte del funcionamiento del regulador. Miren, aquí tenemos un tubo de cobre tipo Burdon se llama, ¿no? Tiene la presión. Este tubito se hincha y tiende a dilatarse, ¿no? Y hace que se muevan los anclajes de adentro, ¿no? Y se mueva la aguja, miren, ¿no? Sí, ya. Acá tenemos una cremallerita, ¿no? Y un resorte de cabello, ¿no? Mírenle. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces esto se daña, como está este, ¿no? Miren, ¿qué ha pasado? Se ha dañado. Ya está torcido, se ha reventado, ¿no? Es porque no seguimos los... Miren, está torcido aquí ya. La agujita, miren, ya no vale, ya no regula. Entonces, no se debe trabajar así en el taller, ¿no? No se puede trabajar así. Miren, aquí también tenemos la escala dice, en kilogramos sobre centímetro cuadrado, y acá dice en libras sobre pulgada cuadrada la escala roja, ¿no? Sí. Entonces, miren, no se debe trabajar así, ¿no? Yo he visto barbaridades, ¿no? Incluso esto ya aplastado, ¿no? En unos talleres, no pasa nada, dice, ¿no? Nunca ha pasado nada, ¿sí? Ya, miren, todo está dañado acá, ¿no? Entonces tenemos aquí la regulación con una llave tipo T. Acá, ¿no? Vamos a destaparle este sombrerete que se llama. ¿Vale? Ya, veámosle acá este sombrerete. Miren, aquí tiene una cosa importantísima esto. Es el diafragma. Miren este diafragma, ya le vamos a empujar. ¿Sí? Saquémosle el diafragma. Esto se seca. Si es un caucho barato, este se sabe secar y se sabe romper. Este diafragma, miren, es de caucho, de hule, ¿no? Y aquí tiene la base. Entonces, muchas veces esto se fisura, se seca, ¿no? Porque el regulador pobre está en el sol y en el agua, en el sol y en el agua, ¿no? Y acá tenemos el resorte, ¿sí? Acá tenemos un asiento, ¿sí? Del resorte. Y adentro, lógicamente, tenemos la llavecita tipo T, ¿no? La tuerquita tipo T. Mírele, ahí me va a empujar. Podemos sacar esto. Entonces, muchas veces esto está dañado, miren, y es peligroso. Oh, aquí tenemos un orificio, miren. Esto es para que afuera hay la presión atmosférica. Es necesario que haya ese orificio, porque va a haber presión atmosférica, ¿no? Miren, ahí está. Y entonces esto hay que saber armar, ¿no? No se meterá a hacer esto, preferible, ¿no? Viene acá el asiento del resorte. El resorte tiene que estar bien ubicado. Y aquí viene el diafragma. ¿Ve? Ya. Y aquí atrás va a haber la presión atmosférica. Y acá adelante, en la cámara de presión, miren aquí sí va a haber presión de acetileno, ¿no? Aquí dentro. Esto también le podemos sacar aquí. Sí. Tenemos la tuerca de la aguja de presión. Miren, aquí está. Ahí está. La tuerca de la aguja. Miren, esta es la agujita que me permite empujar. ¿Sí? Para dejar paso del acetileno de la presión del tanque que viene por aquí. Sale acá esta cámara que es sumamente gruesa. Miren, porque hay presión. Y luego con la aguja me permite sacar la presión a esta cámara. Y de aquí si se me va ¿a dónde? A la manguerita. ¿No? En este caso sería la válvula check. Ya está. ¿Sí? Entonces esto a veces le tienen bien dañado, ¿no? Es increíble como Dios es grande y no nos hace que haya un accidente, ¿no? Sí, entonces muchas cosas pueden pasar, ¿no? Miren, a veces, como es de acetileno, miren, como ha estado dañado, ¿qué ha pasado? Se ha regresado
acetileno y aquí se ha prendido, miren. ¿No? Y quién sabe qué puede pasar, ¿no? Esto es suma. Antes solamente se ha regresado a acetileno y se ha tragado la llama, miren, por no tener un flashback, ¿no? Un arrestador de llama. Miren que aquí se ha prendido esto, el acetileno. ¿Sí? Se ha prendido y felizmente no ha llegado al tanque, ¿no? Por A o B se prendió aquí un retroceso de llama, pero no pasó al tanque, ¿no? Gracias a estos resortes, estos anclajes que hay aquí. Pero puede suceder. Entonces, mucho cuidado con esto, no tener así, ¿no? Y a veces a los más se les ve, ¿y por qué tiene así? Dice, ya dañado, dice, ya han dañado. Pues no, pero no pasa nada. Cuidado, es su seguridad, ¿no? Es lo principal, ¿no? Para esto, recuerden que ahora en las empresas ya tenemos los ingenieros en seguridad, ¿no? Pues ellos no van a dejar pasar nada, ¿no? En una empresa, una X empresa que hemos dado capacitaciones, felizmente, gracias a Corfopin hemos dado en bastantes empresas a nivel nacional una bonita experiencia. Y fuimos a una empresa muy buena, ¿no? A dar hace un año casi, como presencial. Y ahí había un ingeniero de seguridad. No, miren, había un ingeniero de seguridad. Y tenía todo ordenado. O sea, yo conocí antes de esa empresa y era como chiquera, ¿no? Todo uno encima de otro, ¿no? Pero entró este ingeniero y vea, todo ordenado, excelente, ¿no? Señalizado, todo el personal con su uniforme, todo exacto. Pero resulta que en el equipo acetilénico tenían el mismo de hace años y sin ninguna seguridad, ¿no? Entonces ahí él, como participó de la capacitación, entonces inmediatamente hizo comprar todas las seguridades del equipo acetilénico, ¿no? Entonces es por seguridad de la empresa, ¿no? Entonces él dice, bien que me ha dicho, dice, anóteme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comprar el día lunes mismo, dice, ¿no? Entonces le dije, compre eso. Y ahí me mandó una foto, me dijo, viendo está excelente, ¿no? Qué bueno, por seguridad, ¿no? Son empresas a veces que se pasan por alto alguna cosa, ¿no? Él a veces el trabajador no es su labor esa, ¿no? Simplemente es trabajar, digamos, ¿no? Y se pasa por alto esto, pero es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Acerca de los reguladores. Veamos algo del acetileno, el tanque, ¿no? Como les dije, igual tiene una historia larga esto del acetileno, ¿no? Esta historia es del sueco Gustav Dalén es un sueco, ¿no? El sueco Gustav Dalén, fundador de AGA, fue un premio Nobel, ¿no? Fue un físico, químico, ¿no? De esos genios que nacen, ¿no? Entonces, él, ¿qué es lo que dijo? A ver, antiguamente, ¿no? Por 1900 todavía se usaba el acetileno para alumbrado público. ¿Sí? Se había en los postes lamparitas de acetileno y ahí se alumbraba, ¿no? Había una persona de la municipalidad que todo después iba con un mechero, abría y prendía, ¿no? Esas lamparitas bien bonitas, decorativas. Así se alumbraban antes las calles, así se alumbraban los hogares. Y es más, ¿verdad? Si usted ve los mineros de Bolivia, ve ahí niños, ¿no? Ellos tienen todavía las lámparas de acetileno en el casco. O sea, imagínense, o sea, ya en pleno siglo XX, después de tanta tecnología que ahora tenemos LED, ¿no? Hasta en un celular hay una linterna. Vean, pero esos niños pobres de las minas de Bolivia, vean el documental ahí, de los niños con el generadorcito en la cintura, que eso puede explotar, ¿no? Entonces le cargan el carburo de piedra en un termito así tipo termo, le llenan de agua y ahí está eso generando el acetileno con una manguera acá al casco y aquí le prenden el acetileno para que ilumine la mina. Miren, o sea, qué inhumano eso, ¿no? O sea, ahí sí no aparecen los derechos humanos, ¿no? Sí, solo aparece creo que para los señores que sabemos, pero miren esos niños, ¿no?
esos mineros de Bolivia, primero menores de edad, ¿no? Y vean en qué condiciones está respirando ese hollín del acetileno, ¿no? El gas que se combustiona en el acetileno y dentro de una mina. Y de paso que el niño aprende a mascar la hoja de coca y chupar, ¿no? Vean, ahí los niñitos entran, dice, hacen un ritual antes de meterse a la mina, ¿no? Prenden el generador de acetileno, prenden, mascan hoja de coca y se toman unas copas de trago, dice, vean, para que el diablo les acompañe, dice que se hacen amigos del diablo. Vean, increíble, pero todavía se usa el acetileno, miren, eso era, pero digamos, hace unos 100 años, ¿no? Pero en cambio es la cultura de ellos, dice, no, la lámpara de acetileno dicen que alumbra mejor, dice, no, que les da suerte, que ¿por qué no usan? Le dicen, no, unas lámparas LED con pila, pues no, o sea, va a durar más y más claro, ¿no? Y ellos dicen que no, que la tradición es mascar la hoja de coca, poner la lámpara de estileno y el puro, 3 tacos de puro adentro a la mina, y salen ya de noche, ¿no? Ya oscuro, digamos, ¿no? Inhumano eso, ¿no? Pero miren lo que sirve el acetileno, ¿no? Y el acetileno es peligroso, ¿no? Si pasa unas 30 psi de presión, eso explota solito. Imaginémonos que en una llanta de vehículo, en vez de ponerle aire, le ponemos 30 libras de acetileno, vuela el vehículo y saltaría, ¿no? Sí, más o menos así, en las 30 psi es imposible envasar al acetileno a presión mayor de 30 psi. Pero, ¿qué hizo este genio? Dijo, yo no me doy por vencido, tengo que investigar, pues no voy a irme a dormir con la duda, ¿no? Entonces este genio, Gustave Dalén, fundador de AGA, ¿no? Sí, AGA ahora ya es Linde, y eso es de los alemanes, ¿no? Sí, muy interesante. Entonces, ¿el qué hizo? Inventó prácticamente este acumulador de gas acetileno, por eso la palabra AGA, acumulador de gas acetileno, vean, ¿no? Él no ganó el premio Nobel por eso, ¿no? Él ganó por la válvula solar que se usaba en los faros, ¿no? Entonces, antiguamente los faros se alumbraban con acetileno. ¿No? Fue tan genial este personaje que dijo, no, pues, decirle al hombrecito que todos los días vaya a apagar y a prender el faro. No, se metió una válvula que funcionaba con el sol, ¿no? Se prendía a tal hora y se apagaba apenas salía el sol. Sí, premio no. Y por otros inventos más, ¿no? Entonces acá, él diseñó esto, dijo, a ver, si me dicen que no puedo comprimir el acetileno a más de 30 psi, y él se voló, perdió la vista por esos experimentos, vean, ¿no? Por eso han de ver las fotos de Gustave Dalén con unos lentes oscuros. Él, en los ensayos que hizo, perdió sus ojos, ¿no? Porque explotó, dijo, a ver, voy a comprimir el acetileno, comprimió, pero no se dejó, pues no dijo él, ya chuta, ya me voy nomás, no. Siguió con los experimentos, ¿y qué hizo? Metió adentro asbesto, en polvo, volvió el asbesto en polvo y lo metió adentro, ¿sí? En esa época no era asbesto, sino tipo cal más o menos, ¿no? Ahora ya se lo reemplazó con asbesto, de lo que se hace el techo del Eternit, ¿no? Y le puso acetona, más o menos hay unos 10 litros de acetona en cada tanque de 6 metros, 6 kilos de peso, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Ahí sí pudo comprimir el acetileno hasta 200 psi. Interesante, ¿no? Por eso el acetileno no explota. Que si le metemos el acetileno en un cilindro vacío, llega a las 30 psi, desaparece el que esté ahí envasando, ¿no? Entonces, ese fue uno de los inventos de este genio sueco, ¿no? Gustave Dalén, y que hasta hoy se utiliza, ¿no? Hasta hoy, miren, utilizamos ya más de 120 años que todavía tenemos en los talleres del acumulador de gas acetileno, ¿no? Y ahí, como les dijo, hay algunos talleres también que todavía usan el carburo de piedra, ¿no? O granulado, pero ya por situaciones de ecología ya poco se usa, ¿no? Es raro ver eso, ¿no? Pero resulta peligroso. Acá es más seguro, ¿no? Esto ya está regulada la presión
que viene el acetileno y no va a suceder nada, ¿no? ¿Sí? Pero en un generador de acetileno hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque puede caer de golpe el carburo, puede de piedra o puede caer de golpe el carburo granular. Entonces puede haber una explosión, ¿no? En este caso acá es mucho más seguro, ¿no? Si se nos viene el tanque, no va a explotar, ¿no? Eso en cuanto a la pequeña historia del oxígeno y acetileno, ¿no? Sí. Entonces, para envasar esto en Haga, en la planta de Guayaquil, ahí traen de Argentina bastante carburo granulado y le ponen en un generador gigante, grande. Y de ahí del generador va a los tanques de acetileno acá, ¿no? Así es la tecnología dentro de la soldadura. Sigamos con la diapositiva. Ahora vamos al encendido y apagado del equipo, ¿no? Y ahí están esos pasos. Miren, le van a preguntar esto, ¿no? Le van a preguntar en la prueba, más resumido, los pasos para encender o poner a punto el equipo y apagar. Entonces, vamos a hacerlo acá práctico, ¿no? Vengan, entonces me acompañan para hacerlo acá. Práctico el encendido y apagado. Para eso necesitamos un chisperito, ¿no? Chispero, siempre gafas, ¿no? Y guantes. Vamos acá, equipo. Y luego, ya. Ustedes ven aquí, entonces vamos a encender el equipo. ¿Qué tiene que hacer usted? Primerito, verificar que esto esté flojo. Flojo, flojo. Primer paso, ¿no? Que esté encerado, ¿no? Lógico, miren, están los reguladores buenos. No, el medio peligroso, esos que no tienen ni la tapa, nada, esos que le cuento, ¿no? Entonces vamos a tener el soplete por acá, ¿no? Todo está cerrado, cerrado. Vamos por el oxígeno, abrimos el oxígeno, observarán acá el regulador del tanque de oxígeno, miren, casi 2000 psi. Este le podemos abrir unas 2 vueltas, ¿no? Sí. Listo. Esta es la presión del tanque. Acá tenemos para regular la presión de trabajo. Pero antes me voy acá al grifo del soplete y le abro un poquito. Antes de abrir aquí el paso de presión alta al de presión baja, me voy al soplete y le abro acá, ¿no? Y voy a regular con esto, girando a la derecha y normal. ¿Cuánto? Unas 30 psi. Ahí está. Y luego cierro acá. Ya está. He purgado la manguera y tengo ya listo el oxígeno para trabajar aquí. Vamos al acetileno acá. Tenemos 0 en el regulador de presión del tanque y 0 regulador de presión de trabajo. Verifico que esté flojo. Abro el tanque. Ya está. Media vueltita, ¿no? Esto está con 200 psi. Sí. Vamos acá al soplete, abrimos aquí. Un poquito abrimos para purgar la manguera porque aquí dentro hay aire, ¿no? O humedad. Y regulo la presión aquí. ¿Cuánto? 5 psi. Ya, acá ya salió y cierro. Listo, está puto la regulación de las presiones de oxígeno y de acetileno. Listo. Ahora sí voy acá. Pongo guantes, ¿no? Que se queme el guante, pero no la mano, ¿no? Pongo guantecitos y voy a asentar el chispero y friccionarle. ¿Sí? Ahí como quiera. Al aire o donde asienta, ¿no? A mí me gusta sentar. Vamos acá al soplete y vamos a abrir el acetileno primerito. ¿Sí? El que se prende, pues, ¿no? El combustible. Miren, abrimos a primero. Ahí está. Ahí tenemos acetileno, miren.
esta forma de flama abierta que se ve aquí, es necesario que usted le haga, ¿no? No le hará esto así, no le hará así. Miren, se genera hollín, vean. Hágale que se degolle, ¿no? Así. Porque ese hollín se solidifica y después cae en la cabeza, ¿no? Y ese hollín se usa bastante para lo que son las pestañas, como es los rímel, ¿no? Vean, los universidades ponen hollín en las pestañas. Ya. Y vamos ahora a abrir el oxígeno. Van a ver lo que pasa cuando abrimos el oxígeno. Miren, ya cambia la llama. Ahí no sé si se observa. Tenemos dos partes de la llama. La parte interna se llama dardo y lo de afuera penacho. Dardo, penacho. Miren, ahí se ve bien el cono interno, ¿no? Ahí está buena la toma. Sí. Miren, esta es una llama neutra. Tiene dos partes. El dardo interno, si le ven, es... ahí está. Celeste macará, vean. No. El dardo interno es celeste, tipo color del macará, ¿no? Como el cielo, dicen. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa si le abro más acetileno? Van a observar que aparece una plumita alargada intermedia. Mírenle. Voy a abrir el acetileno, vean. Perdón. Ahí está. Ahora tiene tres partes, miren. Tiene el dardo interno, ¿sí? El dardo intermedio, ¿no? El dardo interno, dardo intermedio, dardo interno, la pluma intermedia y el penacho. Miren, tres partitas tiene ahí les está. Esta se llama carburante. Tiene un exceso de acetileno. Este la llama carburante. La anterior, esta celeste macará, esta es la llama neutra. Esta llama neutra se utiliza para lo que es aceros bajo carbono, aceros baja aleación. Sí, se utiliza también para el bronce, ¿no? Se utiliza para el hierro fundido, ¿sí? Utilizamos para el acero inoxidable de repente, ¿no? Esta llama neutra. La otra que le dijimos, la carburante, la que tenía esa plumita, la que tiene exceso de acetileno, ¿no? Esa plumita, esa es la carburante. Esta se utiliza para metales blancos. Por ejemplo, aluminio, antimonio, ¿no? Plomo, plata, zinc, sama, cualquiera de esos. ¿Sí? La llama carburante. Hay otra llama que se llama oxidante. Vamos a formar. Esta va a tener exceso de oxígeno, ¿verdad? Se hace más puntiagudo. Aquí hay un cono interno bien puntiagudo aquí. Sí, es bien puntiagudo, azul. Azul como el Emelec. Sí, bien puntiagudo hay un azul. Vamos a ver si le regulamos mejor para que se vea. No se puede ver. Ya. Listo. Esa llama oxidante, la que decía que tenía exceso de oxígeno, se utiliza para el atón o cobre. Listo. Para apagar, ¿cuál apagamos primero? Por sentido común, el que se prendió. ¿Cuál es el que se prendió? El acetileno. Luego el oxígeno. ¿Sí? Ahí hemos soldado, cortado, calentado. ¿Sí? Y no se debe dejar así, ¿no? Y eso es lo que sucede en muchos talleres. Cierran de aquí, cuelga el soplete y nos vemos hasta otro día. ¿Y qué sucede acá? Miren, queda todo presurizado, vean aquí.
queda todo aquí. Aquí quedó abierto, aquí quedó abierto, presurizado, esto tensionado. Y eso es lo que causa los daños en los reguladores. ¿Sí? Va a causar daño y puede causar un accidente, ¿no? Mucho cuidado con esto, por favor, ¿no? Puede causar un accidente. Entonces, no se debe dejar nunca así. ¿Por dónde empezamos? Por el oxígeno. Entonces, regresamos. Para apagar, cerramos el oxígeno. Cerramos y no dejamos así. Vamos acá al soplete y abrimos el oxígeno. Miren. 0, 0. Cierro aquí en el soplete y dejo aflojando esto, ¿no? Esto funciona al revés que la llave del agua, ¿no? Cuando está flojo está cerrado el alto al bajo. Presión alta, la presión baja está cerrada. Y cuando ajusto, doy paso la presión alta a la presión baja. Ahí está, flojito, listo con el oxígeno. Vamos acá a la acetilena. Lo mismo. Cierro el tanque. Cierro el tanque. Despresurizo. ¿Con qué? Con la llave del soplete. Esto es más rápido. Ya está. Cierro aquí. Y aflojo acá. Nuevamente, esto le aflojo. Ya está, mira. Flojito. ¿Sí? Ya está en cero todo. Envuelvo las mangueras y pongo en un colgadorcito. No dejen esto en el piso, ¿no? No dejen esto así tirado en el piso, ¿no? Sí, siempre tengan acá. Ahí está, ¿no? Eso en cuanto al encendido y apagado del equipo oxiacetilénico, ¿no? Sigamos con la diapositiva a ver qué nos dice. Sigamos. Recuerden, todo esto que estamos desarrollando les van a preguntar, ¿no? Ahí están los llamitas que les dije, ¿no? Miren, ahí están las llamas. 3 tipos de llamas. La llama, la de acá, la carburante, la que tenía, mire, esa plumita intermedia, ¿no? Esa de aquí, ¿no? Llama carburante o llamada también reductora, ¿no? Sí. Entonces esta se usa bastante para metales blancos, aluminio, antimonio, zinc, plomo, estaño, en fin. La neutra, miren, con el dardo interno celeste macara. Ya. Se usa para todo lo que son aceros inoxidables, ¿no? Sí, aceros baja aleación, para oxicortar también, ¿no? Cuando ponemos el soplete de corte. Y acá tenemos, miren, la llama oxidante para el cobre o el latón. ¿Estamos? Entonces, miren, los 3 tipos de llamas se pueden utilizar. Pasemos la diapositiva, por favor. Listo, entonces de aquí vamos a hacer una práctica de soldeo y vamos a hacer una práctica de oxicorte. Para irnos a un receso y luego hacemos una práctica de corte por arcoplasma y luego las preguntitas, ¿no? Entonces veamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está el soplete de corte, ¿no? La vamos a hacer más luego práctico esto. Sigamos la otra que nos dice por allá. Y ya no hay nada más. Sí, entonces vamos a pasar a regular una llama y hacer un cordoncito, ¿no? Como que estuviéramos con el proceso de soldadura TIG. Vamos a soldar, luego cambiamos de soplete, vamos a oxicortar, ¿sí? Y vamos a ver el fenómeno del oxicorte, como les digo, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a encender y apagar el equipo, perdón. Vamos a soldar. Vamos a hacer un cordoncito aquí en nuestras probetitas. ¿Sí? Vamos a hacer un cordoncito por acá. Podemos utilizar la varilla R70S6, ¿no? Para TIG.
¿sí? Para soldar. Podemos utilizar el alambre de amarre entorchado, miren aquí. Aquí está el alambre de amarre entorchado. Sirve bastante para soldar espesores delgados y le sale más barato. O utiliza la varilla de aporte para soldeo TIG, la ER70S6. Cualquiera de las dos, ¿no? Para soldar, vamos a hacer la práctica. Pues bueno, voy a hacer nuevamente los pasos que les indicamos, ¿no? Para poner a punto el equipo, siempre traten de que usted las mangueras no estén obturadas, ¿no? Es decir, no estén quebradas, ¿no? Evite que haya chispas por ahí, ¿no? Sí. Entonces, es preferible que las mangueras estén atrás del lugar donde voy a soldar, ¿no? Sí. Voy a poner a punto acá esto para que veamos la soldadura, ¿no? Voy a regular 30 PSI. El oxígeno. Y el acetileno voy a regular 5 PSI, ¿no? Esto lo hago más rápido. Ya está listo esto. Bien. Voy a encender el equipo para proceder a soldar, ¿no? Ya. Vamos a coger el chisperito, una varilla de aporte y una varilla entorchable. Van a ver que tiene el mismo resultado, ¿no? Pueden entorchar en el taladro, ¿no? En el alambre de amarre, le meten en el jacob del taladro y le entorchan y solito se entorcha, ¿no? Ahí está. Ya. Está para soldar. Primero calentamos acá. Vamos a ponerle la llama neutra. Ahí está. Tenemos un cuerpocito nomás que hacer aquí, ¿no? Aquí tenemos, como tenemos un espesor grueso, necesitamos de recalentarle un poquito, ¿no? Sí. Y aquí para hacer un cordoncito de soldadura, ¿no? Ahí está. Tratar de hacer aquí al finito para que se caliente mejor, ¿no? Ahí calentamos, calentamos, formamos la piñetita ahí, vamos aportando el material, ¿no? Y ahí vamos aportando. Ahí. Otra varilla, más larga, más larguita. Todo esto vamos a hacer. Y el finito para que se caliente más rápido, ¿no? Hacer un cordoncito aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Vamos aportando, aportando.
igual que en el proceso TIC, ¿se acuerdan? Igualito. Ahí está. Calentamos, apostamos. Calentamos, apostamos. Bien. Ahí está. Ahí nos sale un guapo cordón, ¿no? Ahí está. Tenemos bien. Un botoncito, ahí está. Ya hemos hecho soldadura. No hay ningún problema. No te sirve para soldar, ¿no? Podemos utilizar la varilla de soldeo TIC o esta varillita entorchada, ¿no? Esta varillita entorchada de alambre de construcción, ¿no? Se puede hacer los cordoncitos de soldadura. Perdón, apagar. Sí. Entonces podemos soldar idéntico como el proceso de soldadura. Sí. En espesores gruesos es más lento, ¿no? Lentísimo. Sí, por eso le recomienda espesores de unos 3 milímetros, ¿no? De 1/8, ¿no? O ojalá tonería. Sí. Vamos ahora a hacer la práctica de oxicorte. Vamos a sacar el soplete de soldeo con las mismas presiones, ¿no? 35 psi. Si son espesores más gruesos, con esa presión podemos cortar hasta 1 pulgada, ¿no? 1 pulgada podemos cortar. Pero si son presiones más, espesores más grandes, ya vaya a tener que ver una tabla y proceder a regular en base a lo que me dice la tabla, ¿no? Vamos a ubicarle acá. Soplete de oxicorte. Ajustamos, no es necesario llaves, ¿no? Suficiente que le haga una buena fuerza en la mano y los rines estén bien, suficiente. Ya miren, observemos aquí, acerquémonos por favor. Ahí está instalado el soplete de oxicorte. Con esta boquilla de corte puedo soldar hasta, cortar, ¿no? Hasta 1 pulgada de acero. Ya le vamos a traer por acá. Hasta 1 pulgada. ¿Sí? Estas también hay de acuerdo a la medida. Resulta que acá el oxígeno le abro todito. Mírele, todito le abro aquí en el soplete. Le abro todito el oxígeno. ¿Estamos? Y voy a trabajar con el oxígeno de acá del soplete. Miren. Se abre y se cierra. Y acá tenemos una palanca adicional de oxígeno de corte. ¿Sí? Esta bota por el medio de la boquilla un chorro adicional de oxígeno de corte. Bien. ¿Sí? Y el acetileno igual le prendemos como hemos hecho para soldar, ¿no? Vamos a hacer la práctica. Entonces observen aquí el sopletito. Aquí enfoquémosle hasta yo traer hasta traer la masa de 1 pulgada. Aquí tenemos una plancha de 1 pulgada. ¿Sí? Si es necesario que usted le quite este óxido, ¿no? Es bueno que le quite este óxido, ¿no? Deje brillando. Va a tener mejores resultados. Sí. Incluso le hago una limpieza mecánica, ¿no? Es decir, con máquina, es decir, con él. La moladora o una lija, ¿no? Voy a hacer un corte acá. ¿Sí? Las margaritas que no se nos queden, nada. Ahí está. Y vamos a proceder nuevamente a
encender el equipo, ¿no? Es decir, perdón, encender la llama, el soplete, ¿no? Vamos nuevamente al acetileno. Primero raspamos, luego abrimos, ¿no? Ahí está. Para que no explote. Luego me voy al oxígeno de acá del grifo. Voy a comprobar. No se me deformen las llamitas de ahí. No se deformen. Ahí está. Ahí está. Observen acá los datos. Tenemos 6 datos adentro, 6 datos pequeñitos. Esos datos son de precalentamiento. No voy a fundir el acero aquí. Son datos de precalentamiento. Vamos a hacer la práctica para que me veamos. Dejo acá. Precaliento a penitas, ¿no? Me voy por la línea, le precaliento un poquito. ¿Ven? Precaliento abajo, porque está frío esto. ¿Sí? Y me ayuda a sacar ese óxido bien. Ahora sí, media boquilla afuera y voy a cortar. A poner, ahí estamos acomodados, ahí. Media boquilla afuera, miren. Voy a llegar a una temperatura de ignición que se llama. Ahí, cuando está un rojo claro, es la temperatura de ignición y ahí inyecta oxígeno, ¿verdad? Ahí está. Luego cerramos el acetileno cerrado, ¿no? Luego el oxígeno ya está. Observen aquí ya está oxicortado, ¿no? Es una placa de 3/4, no es de 1 pulgada, ¿no? No, de 1 pulgada parece. ¿Sí? Miren, lo que yo hice es quemar el acero, no fundí. Observarán este experimento que vamos a hacer. Yo quemé el acero, no le fundí. Observen, aquí tenemos igual acero, esta varillita, observen. No. Observen ahí. Entonces, si yo al acero bajo carbono, ¿no? ¿Sí? Al acero bajo carbono le pongo a la temperatura de ignición que se llama, es decir, unos 850 grados centígrados cuando está al rojo, ¿no? Al rojo claro. ¿Sí? Rojo cereza, al rojo claro. Si yo le pongo a esa temperatura y le inyecto oxígeno, el acero se empieza a quemar, no se empieza a fundir. A esa temperatura el acero se combina tranquilamente con el oxígeno y se forma óxido de hierro. ¿No? Observarán el experimento para que vean que el oxígeno es comburente, ¿no? Vamos a abrir acá. Voy a calentar al rojo vivo el acero, este acero que está acá.
y le voy a dejar con oxígeno. Sí, es decir, le voy a inyectar oxígeno. Ahorita solamente le voy a calentar al rojo. Mire, observará. Ya, si le ven ahí, un poquito más y le voy a inyectar oxígeno. Le apago la llama y le inyecto oxígeno. Observarán lo que sucede. Bueno, nos falló. Vamos a repetir, no hay problema. Nos faltó precalentar nada más. Nuevamente. Necesitamos del oxígeno para hacer. Observa. No le voy a fundir, le pongo a esa temperatura nada más. Mire. Ahí sí. Obsérvenle. Ahí sí. Miren. Ya no hay llama. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué se formó ahí? Óxido de hierro. ¿Sí ven? En la temperatura de ignición se ha formado óxido de hierro y eso se cae, ¿no? Se forma una escoria de óxido de hierro. Eso es lo que sucedió acá, en este bloque que yo le corté. Este bloque que corté, ¿qué es lo que hice? Miren, se limpia nomás. En este bloque que yo corté, oxicorté, por eso se llama oxicortado, ¿no? El acero reúne las condiciones de oxicorte. Si yo quiero oxicortar con el aluminio, no puedo. ¿Sí? Si quiero cortar el acero inoxidable, no puedo. Si quiero cortar el cobre, no puedo. Solo se aplica el oxicorte para aceros baja aleación y aceros bajo carbono. Pronto le preguntan eso. ¿En qué se utiliza oxicorte con oxígeno y estileno, con oxígeno y propano? Solo para oxicortar aceros baja aleación como este o aceros bajo carbono, el de construcción, ¿no? Y le preguntan de pronto ahí también, ¿por qué se corta el acero? ¿Sí? Porque hay presencia de óxido de hierro a la temperatura de ignición. ¿Cuál es la temperatura de ignición? 850 grados centígrados a 900 grados centígrados. Es decir, cuando está el rojo claro, si le inyectamos oxígeno, vean, se empieza solito a consumir. Así de fácil, ¿no? Esto, por eso se utiliza para cortar espesores sumamente gruesos, ¿no? De planchas, imagínense de acero, ¿no? Sumamente grueso, ¿no? Entonces, si es más grande la plancha, ya se cambia de boquilla a una de mayor corte, ¿no? Pero el principio de funcionamiento es el mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Apagar el equipo, ¿no? Apagamos el equipito, ¿sí? O ponemos en cero, ¿no? Y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Esto se hace más rápido. Evitarán este oxígeno bañarse, ¿no? Y de pronto prender un tabaco, se han de prender con todo. Cuidado. ¿Sí? Ponemos en cero, cerramos el acetileno, despresurizamos, cerramos en la válvula el regulador y aflojamos. Listo, y esto le vamos a envolver. Siempre envolver, ¿no? Si no le hace su operario esto, multa nada más, así de fácil, ¿no? Por eso es bueno que a sus operarios al principio le diga, ¿sabe qué? Aquí está escrito el reglamento interno, lee, ¿no? Y le da resumidito, ¿no? Le dice, a ver, aquí prohibido celular, prohibido, les dice, fumar, prohibido estar conversando, ¿no? Prohibido ir cada rato al baño, prohibido dejar sin despresurizar reguladores, prohibido caminar, en todas esas prohibiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí le tiene usted claro, ¿no? Porque si él de pronto dice, no, si en el taller que trabajamos, así nomás dejaban, nunca pasó nada. ¿Qué tal pasa esta vez? ¿No? Y dice, dejó esto, ha habido una fuga,
y el acetileno se ha estado yendo toda la noche, ¿no? Este acetileno es más liviano que el aire. Se eleva el acetileno y se queda en el techo. Viene al otro día, está oscuro, prende la luz, acabó la empresa. Solo por no despresurizar, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Muchos accidentes le echamos la culpa a la electricidad. Pobre electricidad desde arriba para abajo, circuito eléctrico. A veces es por estas negligencias que pasa con los gases combustibles, ¿no? Sí, entonces ya ven que vuelan pisos, a veces solamente con el propano. Imaginémonos con el acetileno. Una mezcla de oxígeno y acetileno o aire acetileno es mortal, ¿no? Entonces, mucho cuidado siempre, recalcar en el manejo de cilindros, todo eso, ¿no? Sí. Bien. Vamos a ver ahora sí vamos a cortar por arcoplasma, ¿no? Se llama el proceso PAU. A ver, corte, plasma, ARCUT, PAC, ¿no? PAC, plasma, ARCUT, ¿sí? Vamos a ver un videito hasta hacer el pequeño, para prepararnos acá. Veamos el videito que me dice cómo funciona una cortadora por arcoplasma, ¿no? Esto está en YouTube, recuerden, hasta eso alistamos acá para hacer la práctica por arcoplasma, ¿sí? El corte por arcoplasma. Los estudiantes estamos de regreso. Luego ya hemos visto acerca del proceso de corte, ¿no? Por arcoplasma. Recuerden, ¿qué es el plasma, no? Tenemos 4 estados de segregación en la materia, ¿no? Tenemos el sólido, líquido, gaseoso, plasma. Bueno, y si los mezclamos todos estos estados, ¿no? ¿Qué tenemos? Dice la ciencia espiritual, ¿no? Tenemos el éter, ¿no? Si mezclamos todos estos estados de segregación, tenemos la esencia de la vida de todo, ¿no? Esa voluntad de Dios que hace que gire el mundo, giren los planetas, ¿no? Así de fácil. Ya. Entonces acá tenemos una cortadorita convencional, una estándar, ¿no? ¿Sí? Una cortadora por arcoplasma que me llega hasta, vamos a ver el amperaje, ¿qué amperaje me llega? Acá regulamos a 40 amperios. Sí, me llega hasta 40 amperios, ¿no? Sí. En este caso es una soldadorita para taller pequeño, ¿no? Esta me permite soldar con TIG, miren acá TIG. Tengo en el medio para electrodo revestido y tengo para corte por arcoplasma, miren. ¿Por qué viene 3 en 1? Tienen la misma característica voltio-amperio, la que vimos el primer día. ¿Sí? Es decir, son máquinas de corriente constante, ¿no? ¿Sí? En este caso, miren, cuando ustedes vean este amperaje 40 amperios, hay hasta de 85 amperios. Esta me permite cortar unos 10 milímetros tranquilamente hasta media pulgada. Esta maquinita, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos una presión de aire, ¿sí? Vamos a ver la presión de aire. Esta me va a trabajar con unas 60 PSI, ¿no? Voy a abrir el aire, ¿sí? Me va a marcar acá. Voy a abrir el aire a presión que viene de un compresor, ¿sí? También usted puede, digamos, puede también, ya cuando corte me va a marcar la presión, acá se va a copiar la del compresor, ¿sí? De acuerdo a si tiene una de 40 amperes, como digo, una media pulgada. Si tiene una de CC de 80, una pulgada, ¿sí? Si tiene una de 20 amperios, un cuarto, ¿no? Y así, hay desde 20 amperios de estas cortadoritas por arcoplasma, ¿no? ¿Sí? Entonces el procedimiento es sencillo, ¿no? La masa siempre trabajan con polaridad directa. La masa está en el polo positivo, ¿no? Y la pistola, ¿sí? En este caso, la pistola de corte, está en el polo
negativo, es decir, está en polaridad directa, ¿no? Sí, acá está. Aquí tenemos digamos, la pistolita de corte o la torcha. Sí, observenle. Vamos a despresurizarle nada más. Y aquí tenemos, miren, los consumibles. Trate de comprar una máquina que tenga consumibles estándar, ¿no? Sí. Aquí tenemos la busa cerámica. Vamos. Sí, acá tenemos la boquilla. Aquí tenemos el electrodo de tungsteno. Y acá tenemos otra cerámica de guía nada más. Ahí está el electrodo de tungsteno. Aquí dentro tiene un núcleo de tungsteno, miren, ¿no? ¿Sí? Y le instalamos así de facilito, rápido. Y le sellamos hasta arribita que no se ajusta mucho esto, ¿no? Normal, más así, con la mano, los 3 dedos, basta, ¿no? Y aquí tenemos listo para el corte, ¿sí? Entonces, aquí vamos a accionar este gatillo y se va a cerrar el arco, ¿no? Es decir, a lo que acercamos este electrodo de aquí afuera, esta boquilla, va a haber continuidad de corriente y va a generar el arco plasma, que ya vimos en el video, es un estado de la materia de altísima temperatura, ¿no? Puede llegar hasta unos 25.000 grados centígrados aquí. ¿Estamos? Ya, entonces vamos a hacer una práctica pequeña de corte por arco plasma. Con este procedimiento, si ya puedo cortar cualquier metal, ¿sí? Puedo cortar aluminio, puedo cortar hierro fundido, todo metal que sea conductor eléctrico, ¿sí? Cualquier metal que sea conductor eléctrico, ¿sí? Entonces, esto es lo que se utiliza, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, esto se está utilizando bastante en lo que es cerrajería de ornamentación, ¿no? Se le monta, incluso se monta máquinas a un control numérico, ¿no? A un control numérico y ahí se puede hacer programaciones, ¿no? De figuras, de cortes, ¿no? De placas, de moldes, en fin, una diversidad de aplicaciones del corte por arco plasma, ¿sí? En las industrias donde se trabaja con bastante matricería, entonces cortar, imagínense, con oxicorte va a ser lento, ¿no? El plasma es muy rápido, pero me brinda menos rango de corte. Sí, tranquilamente una cortadora por arco plasma le puede cortar hasta 2 pulgadas, nada más, ¿no? Sí, ya sería mucho consumo de energía. Ahí sí, pasado eso, conviene ya ver un método de corte, ¿no? Puede ser láser, ¿no? Puede ser, digamos, oxicorte, como el que hicimos, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta. Vamos a ver qué sucede. Ya está. Tenemos acá la parte de corte ahí. Vamos a ponerle unos 30 amperios para cortar 10 milímetros. Veamos cómo me responde, ¿no? 30 amperios para ver si cortamos estos 10 milímetros que están acá. Cerremos. Aquí igual tiene que protegerse, ¿no? Ojos. Aquí se va a vaporizar, miren, se va a vaporizar el acero. Y se hace humo, se hace gas, ¿no? Entonces es preferible que usted se esté con una mascarilla, ¿no? Y con la protección de vida. Vamos a cortar un pedacito de acá. Aquí, hagámosle. A ver. Démosle. 30 amperios no me cortó los 30 amperios no me conviene usar para el corte de ese espesor. Tengo que subirle el amperaje. Vamos a subirle el amperaje, ¿no? Unos 35, vamos a probar ahí.
que me corte los 10 milímetros. Vamos a ver. Pongámosle 40 amperes. Ahí sí, bien les dije. Vamos a usar esos 40 amperes, ¿no? Vamos a cortar acá. Vamos a ver. Antes que se acabe el aire, ¿no? Vamos ahí. Sí. Ahí sí creo. No, tampoco. Me está faltando seguramente presión de aire, ¿no? Aquí cuando no corta, vamos a repetir. Ponemos seguramente me está faltando presión de aire nada más, ¿no? El arco está muy bien, el corte está bien, pero me falta presión de aire. Entonces me tocaría cambiar, cargarle nuevamente el compresor, ¿no? Pero sí me genera un corte, ¿sí le ven? No, pero me falta presión de aire, ¿no? Necesitamos PSI por lo menos, ¿no? Entonces nos tocaría ir a cargar el compresor, ¿sí? Entonces, y acá simplemente le bajamos le apagamos, ¿no? Le apagamos. Y esto, recuerden, está acá conectado a un compresor, esta manguera. Sí, esta manguera es del compresor. Enfoquémosle, por favor, el compresor ahí, abajo. Miren, ahí tenemos el compresor, es solo para pruebas, ¿no? Me falta presión, miren, ¿no? Ahí en el manómetro, si le ven, está 40 PSI. Y necesito más presión, ¿no? Sí. Necesitamos si ya quieren trabajar, necesitan un compresor más grande, ¿no? Ustedes necesitan un compresor de esos de unos 80 litros siquiera, ¿no? Para hacer un trabajo normal. Sí, porque estos de 40 litros no me abastece, ¿no? Entonces, para nomás de las demostraciones, aquí le cargamos bien y listo, ¿no? Entonces ya se nos ha descargado, entonces necesitaríamos cargarle nuevamente. Sí, eso es en cuanto al corte por arco plasma. Entonces esta maquinita para cortar unos 10 milímetros creo que es efectiva, ¿no? Suficiente, digamos. Ya, ahí sí volvemos por acá todo y después le descargan el gas, ¿no? El aire. Puede también usar oxígeno, que saldría carísimo. Puede también usar nitrógeno, ¿no? Sí. Entonces, el nitrógeno es más carito, pero ahí sí, digamos, es más rápido el corte, ¿no? Depende de la calidad de aire incluso, ¿no? Si tiene que ser un airecito filtrado, ¿no? Aquí no le tenemos filtrado el aire, entonces es bueno que aquí en el ingreso de la presión de aire haya un buen filtro, ¿no? Doble filtro incluso, para que el aire no vaya húmedo, ¿no? Para que aquí el oxígeno del aire va a ser el que genere el arco plasma, ¿no? Sí, entonces, si está el oxígeno húmedo, ¿no? El aire, mejor dicho, el que se carga está húmedo, hay problemas, ¿no? Hay variación en el corte, ¿sí? Hay que se consume más rápido el electrón. Pero si usted usa nitrógeno, va a salir más caro, pero ahí sí es seguro el corte, ¿no? Más rápido, ¿no? Entonces le aguanta más el electrodo, ¿no? El electrodo le va a durar, es barato, ¿no? No es caro. En este tipo de máquina más o menos unos $2 cuesta y sí, está cortando un cuarto, sí le va a cortar unos 15 metros lineales, ¿no? Sí, depende de si ya corta más grueso, ya va a durar menos el electrodo, ¿no?
Entonces, recomendación siempre que esté limpio la superficie a cortar, ¿no? La presión de aire altita, unos 60 psi mínimo, ¿no? Aquí ha estado a 40, entonces nos faltó cargarle, ¿no? Y eso sería en cuanto para el corte por arcoplasma, no hay ninguna novedad, ¿no? Y usted tranquilamente puede cortar cualquier tipo de metal, ¿no? Sea aluminio, inoxidable, ¿no? Lo que no hace con oxicorte, para eso está el corte por arcoplasma, ¿no? Y es interesante ver en los talleres, ahora ya los talleres, ¿no? Hay muchos clientes que conocemos, entonces de a poquito se van comprando sus máquinas, miren, ¿no? Han empezado con un tallercito con las máquinas típicas, las Lincoln, ¿no? Esas tipo capilla. Entonces dice, no, dice, ah, ya esa le tengo, es así como reliquia, ¿no? Ya se compran las inverter, ¿no? Las inverter, ¿no? Después ya se ve que vienen por una soldadora MIG, ya vienen por una soldadora TIG, ¿no? Ya vienen por un cortador por arcoplasma. Qué bueno, ¿no? Qué excelente. Entonces, eso es lo que no debe faltar en el taller, ¿no? Por la diversidad de trabajos que se nos presenta, ¿no? Hoy nomás vendimos recién, ¿no? Antes de las 6 vinieron unos 2 maestros que han sido albañiles, ¿no? Dice, y a veces nos toca llamar, dice un maestro que a veces no puede venir, dice, para unir unas placas, dice, ¿no? Entonces, las losas colaborantes, ¿no? Pues dice, nos toca estar llamando y que a veces no viene, que la máquina es que, mejor dice, nos llevamos esta, le extendemos y nosotros mismos hacemos, porque ya vimos cómo se hace. Miren, entonces, qué bueno, ¿no? Entonces, la soldadura siempre va a estar en la construcción. Y no es que se hace las construcciones, las edificaciones de acero, eso es digno de diversificar, ¿no? Porque ahí tenemos todos el ganar, ganar, ¿no? Tenemos trabajito y que eso nunca nos falte. Muy bien, entonces vamos, sección preguntas, ahí ya listen sus preguntitas y estamos con mucho gusto para responder. Vámonos a la oficina. Vámonos entonces a la sección oficina, a la parte ejecutiva. Vamos a ver qué preguntas nos tienen nuestros queridos amigos. ¿Alguna inquietud? Recuerden que ya estamos en el penúltimo día ya de esta capacitación online, ¿sí? De certificación en competencias laborales de soldadura, ¿no? Es una... Vamos a ver qué preguntas tenemos. A ver, por acá estamos. ¿Ya está el micro? ¿El audio ya? Ya. A ver, queridos amigos, compañeros, ¿alguna preguntita? Querido Carlos. Buenas noches. ¿Alguna duda por aquí? Sí, al Ya. respecto del proceso oxiacetilénico en la soldadura, yo suelo utilizar el fundente bórax Ya, para soldar con bronce. ya. ¿Es recomendable o no? O sea, ¿qué tan recomendable es? Ya, las sales de bórax, ¿no? El bórax que le conocemos comúnmente es prácticamente un desoxidante de superficie, ¿no? Este desoxidante de superficie, entonces recuerden que todo metal se oxida, ¿no? En la superficie. Entonces este desoxidante bórax, este es un ácido boriático, ¿no? Solidificado. Entonces sí es bueno para lo que es eliminar las trazas de óxido que hay en el bronce, en el latón, en el cobre, ¿no? Entonces sí se utiliza bastante, ¿no? En el aluminio, en cambio, hay otro tipo más fuerte de sales de bórax, ¿no? Son más ácidas esas. Entonces, mañana vamos a hacer soldadura de aluminio con oxiacetilénica, ¿no? Y el bórax, por ejemplo, para el acero bajo carbono, algunos le usan, ¿no? Pero es preferible limpiarle la capa de óxido de hierro, ¿no? Ahí tenemos mejor resultado. Porque algunos para soldar el acero bajo carbono, como le digo, también usan el bórax, sí sirve, ¿no? Es un fluidor
me ayuda a fluir mejor el metal líquido que se está fundiendo. Eso hacen las sales de bórax, ¿no? Y me conviene bastante en el bronce, el latón, ¿no? Las varillitas que se compra de bronce o latón. Ahí va bien eso porque me evita, digamos, que se venga incluso a vaporizar el zinc que tiene el bronce, ¿no? Sí, o el zinc que tenga el latón, ¿no? Entonces sí conviene ahí usar el bórax. Eso sería. ¿Alguna otra preguntita de algún querido participante? Profe, Estamos. una consulta más. En este proceso de oxicorte y oxiacetilénico, yo he utilizado unas boquillas, creo que son de marca china y una marca Vitor, pero la verdad sí he tenido bastante complicación, más que todo en el corte. No Ya. sé si tiene alguna marca o alguna que recomiende usted que sea un poco mejor. Verá, entonces en lo que se refiere con oxiacetilénico, ¿cortan o con propano? Con acetileno. Ah, ya, eso es mejor, ¿no? Recuerden que para cortar, muchos talleres utilizan el gas doméstico, que es subsidiado, y ese gas es para las amas de casa, ¿no? Pero para los talleres debe ser el gas propano industrial, ¿no? El tanque grande. Sí, pero bueno, también es el proceso de corte oxipropánico. Ahora, muchos cortan con el propano, ¿sí? Y las boquillas tienen el orificio central más grueso, de mayor diámetro. Eso significa que va a consumir más oxígeno, ¿no? Aunque el tanque de propano dice son $3, creo que cuesta, dice es barato, pero en cambio me va a consumir el triple de oxígeno, ¿no? Entonces, bien, lo que están haciendo ustedes es como decir, digamos, ¿no? Usar el acetileno. El acetileno genera la llama más alta de temperatura que hay dentro de los gases y me permite ¿qué ventajas hay de usar propano frente, digamos, acetileno frente al propano? No, el acetileno me permite precalentar más rápido, me permite fundir cualquier metal, ¿no? Me permite, digamos, hacer un corte, una sangría de corte más estrecha, no se me hace ancha como en el propano, ¿no? Me permite avanzar más rápidamente, ¿sí? Me permite, digamos, evitar menos óxido de hierro, ¿sí? Porque se han visto las parrillas de las cocinas, se queman bastante con el propano, ¿no? Se pudren, se corroen rápido, digamos, ¿no? Entonces, esas son ventajas del acetileno frente al propano, ¿no? Entonces, recomendado, como están haciendo ustedes, es bueno utilizar mejor acetileno, ¿no? Respecto a las boquillas, estas boquillas, las de cobre son las mejores, ¿no? De pronto son boquillas que pueden ser de latón o de bronce, ¿no? De ahí puede ser que se puedan desgastar, ¿no? O sea, se pueden quemar, ¿sí? O de pronto a veces está mal regulada la llama o está sucio, ¿no? Porque recuerden que cuando estamos soldando o cortando, pueden haber 3 tipos de retrocesos de llama, ¿no? Y eso cuando no están las mangueras estiradas, no están limpios digamos, las puntas de las lancetas de corte o de soldeo, está mal regulada las presiones, ¿no? Digamos, puede haber un retroceso momentáneo, es cuando estamos soldando y ¡pah! ¡Pah! Explota, ¿no? Y salen las chispas, explota y hace un hueco a veces cuando estamos soldando, ¿no? Entonces significa que está mal regulado, está la boquilla sucia, ¿no? Otro retroceso que hay que tener cuidado, las boquillas para que no se dañen, ¿no? Es el retroceso sostenido, ¿sí? Es cuando se apagó la llama, ya sea de estar soldando o al estar cortando, se apaga la llama y hay un silbido, ¿no? Ese silbido agudo y resulta que la llama se tragó y está quemándose en la cámara de mezcla.
¿no? Y se puede fundir el soplete. ¿Estamos? Entonces eso hay que tener cuidado. Por eso es importante regular bien las presiones, tener las válvulas de retención, las mangueras también que estén estiradas, ¿no? Y más que todo esté limpio, ¿no? No estén golpeados, nada, los sopletes, las boquillas. Y puede haber el otro retroceso, ¿no? Que se llama total, ¿no? Es decir, la llama puede tragarse, ¿no? Se regresa la llama por la manguera de acetileno y no saldrán corriendo, simplemente van al estileno y le cierran el oxígeno al estileno nada más, ¿no? El peor error es salir corriendo si se prende la manguera por A o B, ¿no? Entonces muchos saldrán corriendo, ¿no? Es preferible que se acerque al tanque y le cierre nada más, y eso solito se va a apagar. O si tiene un extintor, le cierre y por si acaso le baña con el extintor por seguridad, ¿no? Entonces, muchas veces se da por suciedad, por falta de mantenimiento, ¿no? Sí, hay estos líquidos desoxidantes, descarburizantes, ¿no? Sí, que son unos líquidos que se le mezcla con agua, se le pone ahí las boquillas y le saca todo el hollín, porque a veces el hollín está ahí demasiado acumulado, ¿no? Sí, o se le hace una limpieza con las broquitas limpiadoras y revisar que los orificios estén concéntricos, ¿no? No estén aplastados, porque eso genera a veces retrocesos de llama y se van deteriorando las boquillas, ¿no? En marcas, por ejemplo, las marcas que vende los de la empresa Linde, esas son excelentes, ¿no? Marca Victor, esas son buenas, ¿no? Marca Harris, ¿no? Porque ahora sí hay los de estándar, digamos, ¿no? Pero algunos salen buenos, pero más es el deterioro por falta de cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este equipo, ¿no? Es muy celoso, por eso al operario es preferible que usted le instruya bien, le indique bien, ¿no? Y le exija, ¿no? Exija es que en cuanto al procedimiento de encendido y apagado, ¿no? O le pone un rotulito ahí, bien bonito, le pone ahí pasos para apagar y pasos para encendido del equipo, ¿no? Para que no haya ninguna, digamos, complicación de malos hábitos, ¿no? Eso sería en cuanto a alguna otra preguntita. ¿Qué tenemos para el día de mañana? Entonces, mañana tendríamos lo que es soldadura de mantenimiento, ¿no? Soldaduras especiales que se llaman, ¿no? Entonces, mañana vamos a soldar desde el aluminio con acetileno, oxiacetilénica y con electrodo revestido. Con TIG ya lo hicimos. Vamos a soldar el acero de recargues, ¿no? Sí, el acero de baja aleación. Vamos a soldar también antimonio, por aquí hay, ¿no? Hierro fundido, cobre con plata. También tenemos para hacer ese tipo de soldaduras, ¿no? Entonces, van a ver que no es ningún misterio, ¿no? Entonces, todo esto va enfocado a que ustedes con un equipo oxiacetilénico o unos electrodos revestidos, con los dos equipos pueden hacer soldadura de mantenimiento, ¿no? Y es rentable eso, ¿no? Sí, es rentable y no es ningún misterio, digamos, ¿no? Porque a veces dicen, ¿y ahora cómo se suelda el aluminio, no? Y a veces resulta que se lleva una soldadora de estas y se les indica que el aluminio suelda así, van ya, así de fácil ha sido, ¿no? Dice, sí, simplemente le acerca bien el electrodo, le va rozando y ya está soldado, ¿no? Entonces a veces, digamos, ignoramos un poquito las prestaciones, las bondades que tiene la soldadora, ¿no? Entonces van a ver que mañana vamos a usar bastante lo que es la oxiacetilénica de mantenimiento y la soldadora eléctrica. Miren, ya se puede dar ese tipo de servicio también, ¿no? Sí. Eso sería en este penúltimo día de capacitación. Entonces, si no hay más preguntas, pues nos vemos el día de mañana a la misma hora para de una vez culminar con esto, esta capacitación y a la vez clausurarle, ¿no? Eso sería de mi parte, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.